Bueno, cracks, a ver, vamos a ir comenzando. Os voy a ir haciendo presentación, ¿vale? Y vamos a ver un poco de qué va a ir este directo, porque va a ser un directo un poquito diferente. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo lo llevas, Juanra? Os cuento, os presento aquí a Magda. ¿Qué tal, Magda. Magda? Un placer. Sí. Muy Vale, bien, ¿y tú qué tal? muy bien, espectacular. Comprobación de... Buenas, ¿qué pasa, Trojiro? Vale, hoy no va a haber chat en principio, ¿de acuerdo? Porque va a ser ni alertas, entonces todos los que os suscribáis y seguís, en el caso de que pase algo, al final del streaming, ¿vale? Os leo. Y saludos a Malte, España. Muy bien, ahí está Juanra, así sí. Saludos, Juanra. Saludos. Y bueno, confirmadme, ¿se escucha bien a Magda? Magda, di algo. Vamos a... Preséntate Hola, un hola. poquito. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres triggers, un trigo en un trigal. Vale, yo creo que perfecto. Pasamos la prueba. Pasamos la prueba. Esta funciona, tutto correcto, tutto bene. Entonces, vale, pues vamos a comenzar, ¿no? Un poquito. Estaremos más o menos hasta las 7, ¿no? Aproximadamente, un 7 por ahí. Correcto. Sí, hasta 2000, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a darle un poquito a la charla, ¿no? Vamos a hablar aquí entre freelance. A ver qué tal funciona la cosa. A ver, Magda. A ver, te comento. Una de las cosas que yo creo que está guay es que a día de hoy, por ejemplo, yo en el canal de YouTube ya he hablado algunas veces sobre autónomos, ¿no? Sobre ser freelance, ser autónomos. Y una de las cosas que pasa es que soy profe en una escuela y muchas veces hay un montón de gente que me pregunta, Edu, ¿y cómo encuentro, ¿no? mis primeros clientes? ¿Cuánto cobro por un proyecto? Creo que en términos generales hay una cosa que yo creo que vamos a sacar súper claro de esta charla que vamos a hacer hoy, que es precisamente el acto de ir como punto por punto desde lo más básico, ¿no? Al comienzo, hasta ir enlazando con temas un poquito a lo mejor más complejos, ¿no? Como podría ser qué pasa con los clientes, cuándo van a cobrar, cuándo no. Es decir, que lo que vamos a hacer en esta charla es aproximadamente hablar cómo funciona el tema de freelance, por lo menos en España, y cositas generales y sobre todo también fuera de esto pues es un directo con Malt, que es de donde trabaja obviamente Magda, y es qué es Malt, ¿no? ¿Qué es una plataforma? Pues para qué sirve y en qué puntos nos ayuda, en el caso de ser autónomos, pues en qué puntos nos ayuda en todo el proceso. Entonces, más o menos vamos a empezar como... Queremos que sea una charla, ¿vale? Más que una entrevista de te suelto pregunta y tú sueltas y tú respondes. Me falta la Entonces, cervecita. efectivamente, pero sin la cervecita, por si acaso. Eso ya llegará otro día en uno de los meetings, uno de los meet que hacéis allí en Malt. Vamos a empezar un poco con el tema de freelance y demás, pero sobre todo vamos a empezar por lo básico, básico, básico. A ver, ¿qué es ser freelance? Es decir, ¿tú cómo considerarías o qué considerarías? Ahora digo yo mi opinión, pero ¿tú qué considerarías que es freelance o autónomo? Esa es una gran pregunta, ¿no? El dilema de un freelance es un autónomo, pero un autónomo no es un freelance. Entonces, ¿en dónde recae la diferencia? Comenzaré explicando un poquito, que es una curiosidad bueno, yo cuando la descubrí me pareció súper interesante, que es la denominación del freelance, ¿de dónde viene? La palabra freelance tiene más años que todos nosotros, viene más o menos de la Edad Media, de los caballeros cuando luchaban en la guerra. Entonces se le denominaba freelance al free lance, lanza libre, es decir, a aquellos caballeros que en una guerra iban a luchar por el mejor postor. O sea, yo no era dependiente de este rey o de este monarca o de quien fuera en ese momento, sino que el que mejor características me diera, el que me pagara mejor y más calidad de vida, o con el que creo que voy a ganar y no, no voy a acabar muerto, eh, pues allí iba. Entonces se cogió esa idea de yo soy experto en esa época, pues caballero, en luchar, hoy en día, pues en todo el tema, sobre todo digital, y voy por proyectos, voy por determinados clientes que tienen determinadas necesidades y al mejor postor o al proyecto que más me interesa, pues no estoy atado a un cliente, no estoy atado pues por cuenta ajena, yo puedo decidir en qué momento quiero estar con este cliente o con ese otro cliente. Sí es cierto que la forma legal del freelance es el autónomo, pero un Ujú. autónomo abarca muchísimos aspectos
más allá del freelance. No sé, un fontanero es un autónomo, pero no es freelance porque no va por proyectos, sino pues su trabajo básicamente es resolver pues la fontanería. Un carnicero es un autónomo, un dentista o un médico es un autónomo, el que tiene un pequeño negocio es un autónomo, pero no es un freelance. El freelance puede ser marketing, comunicación, IT, project manager, consultoría. Básicamente todas aquellas tecnologías que están emergiendo en los últimos años, todo aquello que tiene que ver con la digitalización o todo aquello que puede ir por proyectos. Un fotógrafo puede ir por proyectos, entonces es un freelance también. Ujú. O sea, para ti sería un poco... Es que, claro, yo, por ejemplo, lo estaba pensando y digo, por ejemplo, yo llevo trabajando unos 12 años, más o menos, de poquito más de 11 años, no llego a 12 casi. Y una de las cosas, por ejemplo, que siempre ha ocurrido es que siempre he ido como por proyectos a lo mejor de 2, 3 meses o de 6 meses en diferentes empresas, por ejemplo. Y quiero traducirlo y quiero que también tú me vayas comentando si se ajusta un poco, ¿no? También a eso. Me explico. De repente me llama una agencia y me dice, o una agencia y me dice, mira, tenemos que hacer un proyecto para National Geographic y dura, por ejemplo, 6 meses. ¿Disponibilidad? ¿Sí o no? Sí. Y ahora cuando acabo ese proyecto, de repente me llama una consultora y me dice, oye, mira, estamos trabajando en una aplicación. En este caso está con Ionic y tienes que trabajarlo. Es una parte del proyecto de la aplicación que la tienes que trabajar durante otros 2 meses. Es decir, por ejemplo, yo llevo 10 años pues moviéndome principalmente entre diferentes proyectos. Eso se consideraría Lanzando. un freelance, por ejemplo. Entiendo. Sí, 100%. 100%. Existen muchísimos tipos de proyectos, como he dicho, al final puede ser desde algo muy sencillito como necesito una consultoría de 1 hora de, pues es bueno que esta aplicación la haga en iOS, en Android, versión híbrida o versión nativa, pues un día de consultoría. Ujú. Pues necesito un logo, que me actualicen el logo en versión motion graphics para mi nueva web. Eso es algo muy, muy puntual de una carga de trabajo de unas horas, de un día, de una semana. Y se puede expandir en el tiempo hasta proyectos de a lo mejor año y medio, 2 años. Y aquí es una realidad que cuesta a veces de entender en España, porque siempre tú cuando piensas en freelance dices, ah, vale, pues ese pequeño proyecto, la Ujú. página web que le hago a la peluquería de al lado de mi casa, Ujú. el desarrollo que hago pues en mis tiempos libres cuando, por los fines de semana de la pandemia que no, pues no podía salir, no podía hacer otra cosa. Sí, todo esto son proyectos freelance, pero también existe toda otra gama de proyectos un poco de una duración mucho más elevada. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis, porque luego la siguiente pregunta es ¿cuándo es autónomo? ¿Cuándo es falso autónomo? ¿Y dónde está la línea? Que Vale, por dale. ahí nos da mucho juego por ahí. Por ejemplo, soy una empresa grande, estoy hablando un IBEX 35, una empresa, una multinacional, que está en un proceso de digitalización. En ese proceso, pues necesita un consultor que le ayude a cambiar procesos. Necesita un consultor que le ayude a decidir si en el cloud que están utilizando deben hacer Amazon Web Service o Azure. Necesitan, a lo mejor, en su plantilla sí que pueden tener expertos, pero a lo mejor no un experto que haya tocado una digitalización tan a gran escala. Entonces necesitan Ujú. esa persona externa que les acompañe durante todo ese proceso. Claro, no es un proceso de una pequeña empresa de 10 empleados, sino estamos hablando de multinacionales con 500, 800 empleados. Entonces, el proyecto se va a alargar mucho más en el tiempo. O puede ser un proyecto que ellos tengan interno, que estén desarrollando de forma interna, pero por la casuística que se les ha dado, pues a lo mejor ellos tienen desarrolladores mobile, pero no tienen a nadie experto en iOS y solo lo necesitan para, en concreto, Esa una parte. aplicación interna. Entonces, no van a contratar a alguien porque es un proyecto que a lo mejor dura 8 meses y luego no lo van a necesitar más porque internamente no tienen otra capacidad para hacerlo, pero en ese momento la tienen, entonces van a contratar a un freelance. Otro ejemplo, una baja maternal, una baja paternal, una baja por enfermedad. Eh, no vas a contratar a alguien más porque pues ya tienes esa persona en plantilla. En el mundo IT, pues encontrar a alguien que encaje, pues te puedes tardar 3, 4, 5 meses de procesos de selección. Ujú. Si es una baja de 6 meses, no te puedes permitir el lujo de estar 4 meses buscando a alguien. Pues Eso es. ahí es donde dices, bueno, pues coja un freelance que coja parte del trabajo que podría asumir, obviamente no el mismo rol, no las mismas capacidades, etcétera, pero todo aquello que pueda ir sacando en estos meses para no al final quemar al equipo y no saturar los proyectos que tengo, pues bienvenidos son. Entonces viene
un espectro muy amplio, desde aquello que haces un sábado por la tarde en un evento puntual a pues A un transformación digital. proyecto, a un proyecto de más larga escala. Claro, por ejemplo, en mi experiencia, yo siempre he estado, siempre he sido y soy todavía profe, ¿no? En una escuela, pero al mismo tiempo también, por ejemplo, he estado en una agencia de publi a lo mejor un año entero o un año y medio. ¿Por qué? Porque en esa agencia se iba trabajando ciertos proyectos que iban cambiando, iban diciendo, vale, pues mira, como tú eres especialista ahora mismo en esto, pues te queremos para esta parte, ¿no? Y entonces de repente es, vale, pues doy clase, pero al mismo tiempo estoy trabajando en este proyecto. Y a lo mejor al cabo del año, en vez de trabajar directamente en la agencia, pues al siguiente año a lo mejor tenía que ir cambiando a diferentes proyectos, que a lo mejor unos eran más cortos, otros eran más grandes. Pero en términos generales, digamos que cuando tú eres freelance, ¿no? Por regla general, y yo por lo que veo en mi experiencia, es más el ir cambiando de proyecto muchas veces y claro, esto a nivel legal en España es donde entra una figura que yo creo que es bastante interesante, de hecho es bastante importante, que es el tema de ser autónomo, ¿no? Es decir, al final, por ejemplo, cuando a mí me suelen preguntar, ¿no? ¿Y para ser freelance tengo que hacerme autónomo o no? Porque claro, hay una figura que es que no tienes por qué hacerte autónomo si no facturas X dinero y tal. Entonces, para que la gente lo tenga súper claro, normalmente me explico. ¿Se puede trabajar sin ser autónomo? Mi recomendación es que siempre se haga autónomo, pero ¿se puede trabajar sin ser autónomo facturando X? Y dos, ¿qué es ser un autónomo entonces? Si yo voy a trabajar para una empresa 6 meses, me doy de alta y después me doy de baja, es decir, ¿cómo entra un poco la figura del autónomo en esa parte? Claro. Lo importante saber aquí es que cuando trabajas como freelance, tú debes Ujú, poder facturar a tu nombre. Eso es muy importante. Luego está el tema, digamos, una área gris, porque en España no está del todo definida y pues depende a quién preguntes, te dirán una cosa u otra, que son las cooperativas. Dejando de lado la opción de las cooperativas, que es algo más de nicho de mercado a un tipo de proyectos ujú. y que son una zona gris en el sentido que no está 100% definidos. Y hay veces que se dice A y hay veces que B. Ahí no me voy a meter, pero más allá de eso, tú debes poder hacer una factura a tu nombre. ¿Qué implica hacer una factura a tu nombre? Eh, Existen básicamente tres opciones en España, que es si tú facturas muchísimo dinero, tienes una SL, una sociedad limitada a tu nombre, Ujú, porque así si facturas mucho es la manera de evitar tener una sobrecarga de impuestos. Si tienes un trabajo estándar, un volumen de trabajo estándar, normal, eres autónomo. ¿Qué pasa? Si tienes un primer proyecto, esa cosa puntual que te ha surgido, pues mira, quiero comenzar, pero solo tengo un proyecto y tengo dudas, existe otra opción legal que se llama actividad no habitual o modelo 036 o 37 de Hacienda. ¿Qué ujú. significa? Tú te vas a dar de alta en Hacienda para poder facturar esa factura a tu nombre y tú mismo vas a tener que declararla cuando hagas la declaración anual, decir, oye, pues yo he tenido mi trabajo estable y otro proveedor que ha sido pues este cliente y con esta factura. Entonces tú lo facturas. El término de actividad no habitual, como ya se Como ya se dice, va indicando. es el proyecto puntual. ¿Dónde está el límite entre proyecto puntual? ¿Quién lo define? Bueno, aquí hay debates por activa y por pasiva. No os recomiendo que entréis en Google ahora mismo y lo busquéis porque hay de todos. Lo que más o menos está escrito, las dos normas no escritas, pero que os recomiendo que sigáis, que es por las que normalmente se rige Hacienda, es tú facturas todos estos proyecto o proyectos que hayas hecho durante el año fiscal, lo facturarás al final del año. O sea, ahora más o menos, que estamos con todo el mundo con la Ujú, declaración anual. Entonces, en todo ese año, lo que se van a fijar son en dos términos. El primero es la cantidad de ingresos que has hecho. Al ser una actividad no habitual, se supone que no es tu core de negocio, por lo tanto, tú no vives de ello. Si tú el dinero que ingresas por aquí iguala o supera el salario mínimo intraprofesional, que no sé dónde rondará ahora, los No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo. 12, 14 mil. Creo que por 14.000, creo. Pero no estoy del todo seguro. Yo ante la duda, digamos 12.000, para Ujú. no... Venga, va. Si tú facturas menos de eso, pues ya no es tu core de negocio porque no estás pues ganando ni el mínimo intraprofesional que está estipulado. Y Ujú. la otra variable que tienen en cuenta es la recurrencia de ese cliente. Al ser algo puntual, no habitual, significa que tienes una única factura, un único proyecto por cliente. ¿Qué implica?
pues tú puedes tener 3 clientes de 3.000 euros a lo largo del año, no pasa Ujú. nada. Tienes un cliente, 3 proyectos, 3.000, 3.000, 3.000, allí ya hay una habitualidad. Por lo tanto, se supone que no es algo esporádico que te ha surgido, sino que es una relación que estás teniendo. Entonces ahí ya sí te tienes de dar de alta de la seguridad social, que es darse de alta de De autónomo. autónomo, eso es. Vale, claro, entonces, vamos a ponernos en el caso de, ok, yo estoy estudiando, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de alguien que está estudiando, se encuentra en, pues eso, ¿no? Termina de estudiar ya sea en una escuela, ya sea en un bootcamp, o simplemente lo está haciendo por su lado y dice, venga, va, quiero empezar a trabajar en esto, ¿no? Es decir, quiero comenzar a trabajar. A nivel de documentación, hemos dicho que de momento, pues hay varias figuras, ¿no? Sí. Vale, pero vamos a hablar un poco también de ese primer comienzo, ¿no? ¿Cómo puedes encontrar el primer trabajo? ¿Cómo puedes facturar ese mi primer trabajo? ¿Cuánto tengo que cobrar? Porque al final son las dudas que nos surgen a todos. Es una duda que, por ejemplo, los alumnos siempre me preguntan. Me explico. Por ejemplo, yo algo que recomiendo, y si te parece, vamos a empezar a ver cuánto cobrar. Yo creo que es una buena forma, ¿no? ¿Cómo sé yo cuánto cobrar? Es decir, ¿cómo calculo yo mi precio hora? Normalmente sí que es verdad que puede haber como un baremo, es decir, si no sabemos muy bien, puede existir un baremo, ¿no? Bueno, pues si eres junior o estás comenzando, a lo mejor unos 15 euros la hora podría ser un dinero, ¿no? O de 15 a 20, si ya eres más senior, de 20 a 30, si ya tienes más... Es decir, al final, digamos que puedan existir unos baremos. Pero aquí viene una pregunta clave que es, ¿hay alguna forma? Yo sé que vosotras tenéis una herramienta, obviamente, pero ¿cómo se puede calcular ese precio ahora? Es decir, cuéntanos un poco y enséñanos también Sí, un ejemplo real para que sí. lo tengamos. A ver, de base, el primer presupuesto que tú des en tu vida como freelance va a ser muy por debajo de lo que Siempre, deberías siempre, siempre. A que seguro que te ha pasado a ti. ¿A que siempre. A sí? mí, de hecho, a mí lo que me decían era mi profesor hace 10 años, me decía, Ángel, me decía, tú duplícalo. O sea, de hecho, pequeño truco. No solo para el presupuesto, que ahora hablaremos de los tiempos y de los plazos, pero es duplícalo, tanto el precio como o sea, como el plazo de, ¿no? Yo tardo 2 semanas. No, échale el doble, échale un mes. Entonces, yo siempre lo duplicaba y el primero eran súper bajos. Sí, y aún así luego Era la más. sigues subiendo. Correcto. Entonces, de base siempre vamos a pecar de buenos, por decirlo de alguna manera. Hay unas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un presupuesto, que es, al final tú eres tu propia empresa y tú pagas tus propios impuestos. Entonces, hay varias cosas que tienes que tener en cuenta, porque claro, nosotros hemos creado una calculadora que básicamente lo que te enseña es aproximadamente cómo se está moviendo el mercado en España Ujú, en cada categoría según tu nivel de seniority. ujú. ¿Tienes por ahí el enlace? Sí, lo tengo. De hecho, Vale. lo voy a poner en el chat para que la gente lo vea y pueda utilizarlo así más o menos y pueda hacer sus cálculos rápidos. Claro que fue. Lo que nos dimos cuenta que, claro, si tú coges, pues, por ejemplo, un junior, un Ujú. salario medio de una empresa o de una consultora como junior y un proyecto como freelance, ahora mismo, si van a esa página web, dirán, qué Ya, fantasía, es el doble, ¿no? ¿Dónde me apunto a qué esto? maravilla. Claro, sí, sí, sí. Y de hecho, mucha gente que viene de cuenta ajena peca al principio de ponerse la tarifa un poquito más de la que tenía, pensando que ganará más dinero. Y hay varios factores que hay que tener en cuenta, que el primero es los gastos de tu empresa, ¿vale? Tú vas a tener que cotizar por ti mismo. Eso significa que aproximadamente en un empleo regular el 20-30%, o sea, súmale a lo que tú te estás ganando, un 20 o 30% lo que la empresa pagar impuestos por ti que tú no estás viendo. No es Ujú. el IVA y el IRPF que te retienen, no, no es. Aparte de todo Aparte, esto, te lo están sumando. Entonces, tú ya tienes que comenzar que ese 20-30% de lo que tú vas a ganar, bueno, lo vas a ver en tu cuenta de banco, entrar y salir, no otra literal, cosa. literal, literal. Que luego al final dices, pues ya que no me entre, ¿no? Claro, Porque ponerlo ¿ya ahí, para qué? intentarme gastarlo. Y eso es la primera. La segunda cosa es que tú no estás teniendo en cuenta muchas variables, como puede ser la formación continuada que debes tener, un ordenador que sea funcional para tu trabajo, un espacio de coworking, si quieres trabajar desde un espacio de coworking, o mismamente pues, tu casa, pero adecuarla a... La electricidad de tu casa,
o sea, todo. Y la Que hoy en electricidad día, no más que nunca, está clarinete. exacto. Entonces son cosas que tú al principio no tienes en cuenta, o por ejemplo, una gestora que te lleve todo el tema de autónomos, porque pues Ujú, si tú no eres experto, yo siempre recomiendo, al menos al principio, pues, tener un experto que para algo están allí y ya es bastante complejo en España, como para encima de enfrascarte a lidiar con clientes, tener que enfrascarte a entender la parte legal de ser autónomo. correcto. Entonces son cosas que tienes que ir teniendo en cuenta y otras como una baja, unas vacaciones, un accidente, todo eso no está cubierto como en un trabajador, entonces tú tienes que ir sumando, porque tú ahora, si tú sumas una tarifa, lo tenemos puesto por tarifa día, Ujú, para que tú veas un poco. Entonces, si tú pones, vale, este mes tiene 21 días laborales a una tarifa de 200 euros o 180, 220, que por ahí se movería lo que sería más o menos un junior en IT, ¿vale? Más o ujú. menos. Después varía mucho dependiendo tecnologías, características, pero por ahí se mueve. Eh, si ahora mismo dices 180 lo mínimo por 21, dices, pues no está nada mal, ¿no? Vale, en agosto, ¿cuánto Espectacular. vas a ganar? Cuando cierre la empresa o cuando tú te quieras coger un periodo, cuando se te acabe el proyecto. La negociación hasta que has comenzado a colaborar con el cliente, ¿quién te la ha pagado? Nadie. Y ahí te puedes estar, no sé, ¿cuál ha sido tu negociación más larga? ¿Una semana? ¿Un mes? Depende. Yo te diría que un mes. En mi caso, por lo menos. He tenido mes y mes y pico, dependiendo. Y ahí estás pendiente, no coges otro proyecto porque te gusta el proyecto, pero se tiene que definir. Y ese tiempo es tiempo que tú no estás ingresando nada en tu cuenta. Entonces, hay muchas cosas que tienes que ir sumando. Una vez encontré un GIF, si lo encuentro, te lo paso, porque era Mm. muy bueno. Cogían el presupuesto de Juego de Tronos, todo el mundo conoce Juego de Tronos, y ponían como un Vale. 60% era en, no sé, maquillaje y escenografía, que era brutal. Un 20% en logística. Y luego ponía un 30% en cerveza, porque Ea. ahí están bebiendo. Efectivamente, pues ya está. Pues cuando muchas veces los alumnos me preguntan, ¿no? Edu, ¿yo cuánto tendría que facturar si quiero trabajar como freelance, ¿no? Porque además es la pregunta de quiero ser freelance de yo no quiero trabajar en una empresa. Am, una de las primeras recomendaciones, y ahora entraremos yo creo que a eso, que es cómo conseguir, ¿no? El primer trabajo y cómo hablar de tu primer cliente, cómo poder entrar y tal. Pero una de las cosas es, tú piensa primero, si quieres ser freelance en España, vamos a darnos de alta como autónomo, ¿no? Pues tienes una serie de gastos que son, primer gasto esencial que vamos a tener que hacer es la cuota. Es decir, tener Ujú. la cuota mensual de autónomo que la vas a pagar tanto factures como si no. Sí que es verdad que a día de hoy te puedes dar de alta y te puedes dar de baja y solo te cobran los días que has estado dado de alta, pero en términos generales vamos a decir que la cuota pues son 270, 290, por ahí va Sí, variando. 280 creo, porque 280. Sí a que es excepción verdad, del primer año, a que excepción esa. de, eso es, a excepción del primer año, que sí que es verdad que es la cuota reducida, que son 60, ¿no? Creo que era al mes. Comienzas en 60 y vas subiendo a lo largo, creo que de año y medio hasta esos 280. Entonces, pues Eso es. te van subiendo paulativamente. Claro, entonces tú dices, hay 300 euros, si alguien está pensando en, yo me quiero hacer desarrollador ya, freelance, perfecto. Ahora ten en cuenta que, uno, esos 300, voy a redondear por arriba, ¿vale? Esos 300 van a estar sí o sí. Después ten en cuenta que también hay una parte del precio de tu proyecto que es Y tanto el IVA como el IRPF y el IVA, ¿no? Que están ahí, que hay que tener en cuenta que hay una parte que no son 1.000 euros realmente lo que te vas a llevar, sino que es un poquito menos, a no ser que los sumes. Esto es súper importante porque muchas veces cuando se habla con un cliente es un clásico bueno, son 1.000. Y de repente, al cabo, esto es truco para los que vayáis a comenzar en esto, ¿vale? Te dicen, oye, ¿cuánto es la web o cuánto es la aplicación? Me lo invento, ¿no? 1.000 euros. Y te dicen, ajá, vale. Y cuando ya les vas a mandar el presupuesto, dicen, ay, no, pero eran 1.000, pero con IVA, ¿no? Y te hacen un poco ahí el truco. Recomendación, decid que es sin IVA y lo añadís después. Porque Sí, es un clásico, porque si no es una pérdida sí. de dinero. Entonces, está, 1000 por euros sin ejemplo, impuestos, son 1000 euros masiva. El efectivamente. comentario marca la diferencia. Ese comentario de masiva hace que estéis a gusto, que ya empecéis. Ugh. Entonces, ya no es solo eso, sino como bien has comentado, el material. Al final, por ejemplo, para desarrollar es necesario tener un Mac de última generación o un Windows de 2.000 euros. No. Pero hay que tener en cuenta que a mejor material, más fácil vas a trabajar. Por ejemplo, un clásico a nivel de materiales que deberíais de tener en cuenta, sobre todo si vais a comenzar, es tener diferentes móviles. Es decir, si yo voy a desarrollar una aplicación,
Como desarrollador, por ejemplo, yo necesito tener un Android y un iPhone como mínimo, porque, por ejemplo, a nivel de desarrollo no es lo mismo ver una web o una aplicación en un iPhone que en un Android. Hay cambios, hay cosas a nivel de CSS, de tal, que no funcionan correctamente en los dos. Entonces, eso es parte que también tengo que, es una inversión que yo hago que tengo que recuperar, ya sea con un trabajo o con múltiples trabajos. Y como bien has Ujú. comentado, muchas veces si voy a empezar algún trabajo, y esto os pasará también si vais a comenzar de freelance, es que no solo tenemos un proyecto, sino que yo estoy ahora mismo trabajando en un proyecto y tengo que cerrar para una semana después otro proyecto más. Entonces, ese tiempo, como bien has comentado, ¿no? Pues creo que lo voy a cerrar, pero no sé si voy a cerrar este u otro, tengo que decidir entre uno u otro, pues en ese tiempo de elección, eso es tiempo que hay que tener en cuenta que no se está facturando. Además de, como bien has comentado, las vacaciones. Hay que tener en cuenta que si yo no trabajo, pero estoy dado de alta Vale. porque estoy esperando, pues a lo mejor pago parte de la cuota autónomo, no estoy facturando, técnicamente estoy perdiendo dinero en el sentido de esto no estoy recibiendo un ingreso. Entonces, claro, todo eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se calcula? Es decir, ¿cómo funciona la calculadora entonces de Malt? ¿Cuál es el Vale. truco? Entonces, primero veréis que hay una sección de categoría, pues comunicación, project manager, diseño, desarrollo, etcétera. Escogéis la Ujú. que sea más afín a vosotros y veréis que pone junior, middle y senior. Escogéis más o menos en el rango. Junior se considera de 0 a 2 años, más o menos, porque hay gente pues muy espabilada que a lo mejor pues lleva medio año, Vale. pero toda su vida ha estado informándose, Ujú. o al contrario. Entonces eso es más o menos a intuición como tú te sientas. El middle vendría de ser de 2 a 5 años más o menos, y Ujú. a partir de 6 7 años de experiencia pues ya se considera senior, pero esto es muy, muy relativo a cada uno. Vale. Entonces, Sigue, sigue. dime. No, no, es que le he abierto justo, me he quitado mi Gepetto, ¿vale? Y he puesto, y he puesto la calculadora al lado. Pero, por ejemplo, yo digo, soy desarrollador frontend, ¿no? Vamos a ponernos en el Vale. básico. Y hago plap y le doy a desarrollador. Mm. Me dice junior, pues menos de 2 años de experiencia. Vale, pues me dice 146 euros, ¿no? Entonces Sí, dice, elige tu tarifa media al día. Bueno, pues un junior está vale. entre 146, a alguien que lleve de 2 a 7 años, ¿no? Un junior semi-senior, por ejemplo, que también se le suele llamar, pues 212 euros y un senior, digamos, como unos 300 euros. O sea, que esto sería como un poco la tarifa media, ¿no? Sí, es más o menos aproximada. Aquí Ujú. dejar muy claro que Malta ha dicho que esto tiene que ser. Correcto, No, no, no. Es correcto. una aproximación para que podáis jugar y podáis entender cómo se mueve el mercado. Ujú. Si no, siempre existen otras maneras. Nuestra plataforma es abierta. Tú puedes entrar y ver gente de la plataforma, los que tienen más proyectos, qué tarifa media tienen aproximada. Después cada proyecto cambia. Hay otras calculadoras. Puedes hablar con algún compañero que sea freelance y también que te diga la tuya. O sea, al final haz un poco de benchmark, ¿vale? Para también sentirte tú cómodo. Más allá de eso, eso es lo que nosotros ponemos un poco como de referencia que hemos visto en el mercado. Mm. Luego, donde pone, como tú dices, elige tu tarifa. Pongamos que es un middle, ¿vale? De Ujú. unos 3 4 años de experiencia. Vale, Pues ahí lo movemos hasta los 210 más o menos. vale. Y la parte interesante es que hacemos el cómputo de si tú fueras, o sea, lo que a ti te quedaría en neto, ¿vale? Ujú. Aunque no es neto, porque, o sea, no es neto directo, sino que tienes que contar todos los gastos que de base no estás teniendo en cuenta, Ujú. ¿cuánto te quedaría a una comparación de salario neto por cuenta ajena? Para que podáis ver que aunque tú ganes mucho, luego este precio se va a ir bajando. Entonces tú dices, bueno, 1.800 ganar 1.800 con 3 4 años de experiencia, ya no estamos hablando de no es tanto dinero, es, a ver, Correcto. está bien, pero no es una barbaridad. Aquí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Que si vais a la parte de la derecha, al botón de modifica mis parámetros, Ujú. aquí es donde realmente podéis jugar, ¿vale? Correcto. He puesto desde la parte más conservativa de todas. Es decir, pues hemos hecho una media que trabajas 13 días de Al trabajo mes. per se. Aquí Ujú. descontamos lo que hemos dicho. Negociación, abrir proyecto, cerrar proyecto, vacaciones, festivos, eh, pro- mm, problemas personales. Y se hace un cómputo de media son 13 días. Ujú. Obviamente, tú puedes trabajar sin vacaciones y puedes estarte vacaciones como tiempo libre, ¿eh? ¿Entendido? No como Sí, 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 vacaciones durante como... Sí, correcto. eh, puede ser que tengas 3 proyectos y que trabajes más de 8 horas. Entonces aquí puede variar mucho, pero si haces el cómputo, si somos un poco
pues conservadores, Ujú. son 13 días, ¿vale? Luego, Vale. si realmente te metes, pues son 20, ¿sabes? O 18. El IRPF siempre va a ser menos 15, a excepción y el IVA más 21. Ujú. A excepción que el primer año el IVA es, no, el IRPF es menos 7, si no me equivoco, Sí, porque tienes este beneficio del bono del primer año. correcto. Y en educación creo que hay un IVA diferente, tú ahí me sabrás En responder educación, mejor. de hecho, técnicamente, de momento, no hay IVA. Técnicamente. Exacto. Es decir, la educación en principio está exenta de IVA, aunque en el caso de la educación privada estaban pensando en si añadir ya el IVA finalmente. Todavía no está aprobado, pero es algo que se encuentra ahí. Lo sabes tú mejor que yo, eso. Yo Claro. sabía que algo había, Sí. pero sí. Y luego, por ejemplo, nosotros hemos puesto una base de otros que tienes que tener en cuenta al año, Ujú. que son unos 3.000 euros que estamos descontando. Vale. Estos 3.000 euros son la cuota de autónomo, que mira, aquí ya son Bueno. 283, Ujú. sin contar el primer año. Partiendo de una cotización mínima, si tú quieres cotizar más para tener una pensión el día de mañana, Correcto. sí existe, pues ahí te puedes subir la cuota que vas pagando. Pues eso, un ordenador nuevo, acceso, si trabajas en el cloud, pues si tú tienes que hacer pruebas en un cloud, tendrás que pagarte el acceso al cloud. Correcto. Si tienes que estar trabajando en la nueva versión de Kubernetes, pues seguramente necesitarás tú pagarte para hacer tus propias pruebas para asegurarte que funciona. Si eso, un móvil iOS y uno Android para hacer la prueba. Un espacio de coworking porque pues las condiciones que te gusta trabajar, te gusta estar en una oficina. Todo eso son detalles que hay que Pequeños tener en detalles que hay que ir sumando. Entonces, por si acaso, vamos a suponer que alguien ha dicho, uy, que me he perdido entre tanta cifra. Vale. Recomendaciones, ¿vale? Desde Sí. cero, por si alguien se ha perdido. La primera es, ¿cómo puedes sacar y cómo puedes saber aproximadamente cuál es el precio medio, ¿no? que puede tener? Hay varias herramientas. Por ejemplo, en esta calculadora ya hemos visto una serie de datos, digamos que aproximados, siempre de referencia, donde ya puedes tirar de algo. A mí esto me parece que es una información que ojalá lo hubiese tenido hace años. Ojalá. Porque esto normalmente se conseguía, o yo lo conseguía, preguntando a amigos y decir, oye, ¿tú cuánto cobras? ¿Cómo lo cobro? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Entonces, la primera es, ya tenéis unos valores de referencia que creo que les puede ser súper útil para cualquiera que vaya a comenzar. Y la segunda parte es, también dentro de la plataforma puedes meterte y puedes comprobar, como bien has comentado, los que más proyectos tienen, cuál es el precio medio, es decir, cuál es el precio, sobre todo, que tienen o que demanda el cliente, que yo creo que esa parte es interesante, es decir, en base a la experiencia, el precio medio. De tal manera que si vas a comenzar, ¿no? Pues si alguien del chat dice, joder, pues a mí me interesa informarme, bueno, pues mira un poco la lista media, cuánto se cobra al día, cógete la calculadora, te puedes hacer el mini cálculo y tener un poco, ¿no? Esa cosa, porque muchas veces dices, bueno, es que soy autónomo y cobro 3.000, ¡buah! Cobro muchísimo. No. De hecho, no es tanto. O sea, siendo un autónomo, por ejemplo, no es tanto, ¿no? Siendo freelance, si solo tienes uno o dos proyectos, no es tanto, aunque lo parezca. Y también yo creo que hay que tener en cuenta el tipo del cliente al cual hay que ir. Es decir, no es lo mismo ir a una gran empresa o ir a una agencia que sea una multinacional o una consultora que llega a ser muy grande a trabajar, por ejemplo, para pequeñas marcas o pequeñas agencias o una startup. Al final, todo esto también enfatiza, ¿no? Si el presupuesto que puedas facturar por proyecto. Pero aparte, y lo vamos a enlazar con lo siguiente, esto está todo enlazado, ¿eh? También es importante otra cosa y es qué tecnologías se pagan más, qué tecnologías se pagan menos y si quieres empezar a trabajar como freelance, qué tecnologías se utilizan. Porque, por ejemplo, a día de hoy, ¿cuáles son las tecnologías que más se mueven? Por ejemplo, yo en mi experiencia, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? En mi charla yo digo, hay una diferencia entre lo que después podemos ver en redes sociales, es decir, que todo el mundo hable de React, no significa que React no sea lo mejor. Angular, por ejemplo, o sea, que sea lo que más se demanda. Angular, por ejemplo, pues también se demanda bastante menos, pero sí que es verdad que React ahora mismo está en un momento de crecimiento donde su demanda es mucho más alta que, por ejemplo, Angular. Pero, por ejemplo,
Si hablamos de otras tecnologías como Bootstrap o Tailwind, que son, vamos a decir, medianamente parecidas, Tailwind no se demanda para nada de momento en España, por ejemplo, en búsquedas de LinkedIn Jobs. En cambio, Ujú. Bootstrap se demanda una auténtica barbaridad. De hecho, se demanda más Bootstrap que el propio Angular. La pregunta Sí, es, dame datos, que yo sé que sí. vosotros tenéis datos, quiero datos. Danos A eso datos. siempre digo, no te lances a la piscina sin comprobar que la piscina está llena o vacía. Porque Correcto. claro, Dame yo puedo decir datos. que soy freelance, pero si no hay proyectos para mí, Pues ahora ¿qué qué. hago? Nosotros hacemos un estudio todos los años, Ujú, te lo comparto por si no lo tienes, Edu, y, ujú, y se lo enseñas a todos, donde, por suerte, al ser una plataforma europea, tenemos muchísimos datos, son más de 400.000 perfiles freelance y clientes a diario haciendo muchísima demanda. ujú. Nuestro equipo de data lo que hace es congregar todos estos datos y ver año a año cómo, ay no, el que te he pasado no es este Ah, no. es Este no es. tenemos varios estudios, pero te paso ahora. Se llama ¿Vale? Martech Trends 2021 porque siempre lo hacemos al año pasado. ¿Vale? Os paso la página para descargarlos, es totalmente gratuito. Vale. Entonces lo que hace es analizar todas estas tendencias y estas demandas y hacer un análisis de mercado. Ujú. ¿Cuáles son las demandas que se están volviendo un poco más obsoletas? Es decir, que la tendencia pues, depresiva, ¿no? ¿Cómo se Depresión. llama? Decreciente, decreciente. Decreciente. Sí, Las depresión. que se mantienen en el mercado, es decir, es una buena apuesta, tiene mucha demanda y la sigue teniendo, o aquellas que tienen poca demanda, pero el crecimiento es exponencial. Ujú. Vale. Os pongo algunos ejemplos. Lo más demandado es Python y Java. Vale. Entonces, dentro de Python y Java, Java sigue, o sea, sigue creciendo. Es decir, Ujú. viene de lejos, pero no es una tecnología obsoleta. Se sigue manteniendo en mercado, sigue teniendo actualizaciones, sigue teniendo, es fuerte y siguen siendo muy demandados, sobre todo por Correcto. grandes empresas. Las pequeñitas no tiran tanto por ahí, pero las grandes sí. Entonces, sigue siendo uno de los top 1 skills. Ujú. Luego tenemos Python. ¿Por qué? Pues Python es muy sencillo. Python lo puedes utilizar tanto para desarrollo como para análisis de datos. Entonces, tiene dos mercados. Es como una skill, dos mercados. Suele ser interesante. Ujú. Todo lo que es front, JavaScript, se lo lleva, De pero calle. vamos, de De cabeza, calle. de De calle. cabeza. Y la única competencia así interesante que tiene es TypeScript, porque es el símil, pero para Microsoft, porque ha visto que se le iba Que eso es todo y la ha hostia. dicho, vamos a poner la versión Microsoft Validated Correcto. para poder ser competencia. Luego hay algunos que, por ejemplo, Scala, C++, C Sharp, pues que se va viendo decreciendo. Y luego algunos muy punteros que yo no los conocía, pero están ahí asomando la cabeza. ¿Qué dices tú? Pues quizás si me formo en esto, A lo mejor. me puedo ir porque el cliente que quiera hacerlo yo ya lo sabré. Y lo bueno de las nuevas tecnologías es que no te van a pedir 7 años de experiencia porque no existen 7 años de experiencia en la tecnología. Correcto. Ahí hay un fuego doble que es muy interesante. Ahí tenéis un estudio todo, Ujú. pues por qué las que más, las que menos, bueno, los que sois apasionados de los dashboards y el análisis de datos, pues ahí lo tenéis Ahí lo bien tenéis concentrado. todo. Claro, mira, Sí, sí. lo he puesto ahora, me he vuelto a quitar mi careto y he vuelto a poner el estudio por encima. Una de las cosas, por ejemplo, que se ve, y yo creo que esto es, y quiero que aquí me cuentes también un poco la experiencia, ¿vale? De lo que hayas podido ver. Pero, por ejemplo, fíjate, PHP y digamos PHP, Angular, Node.js, son tecnologías que están más asentadas, ¿no? Es decir, técnicamente están bastante más establecidas, por lo menos de momento aquí en España. Angular en su día, ¿no? Tuvo un salto brutal, se demandaba muchísimo. A día de hoy la demanda se ha reducido, pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, tiene mucha más demanda técnicamente React. La pregunta es, y yo creo que esta es una pregunta súper interesante, y ya me quito el esto de mi careto. La idea es, cuando una tecnología está más demandada, ¿los sueldos suelen ser más altos, más bajos? Por ejemplo, ¿es estudiar Angular a día de hoy o estudiar PHP? Que digamos que hay mucha gente que no quiere estudiar PHP, aunque el 80% de las web del mundo están montadas en PHP, poca broma. Pero digamos que de PHP es como que no resuena tanto querer aprenderlo, ¿no? Es como que da más pereza. Entonces, un sueldo, por ejemplo, de estudiar PHP tiende a ser más alto o no tiene por qué, o depende de la empresa o del proyecto.
Depende Pregunto. mucho del mercado y el Ujú. mercado es muy volátil. Donde es nicho de mercado, ahí sí que hay mucho movimiento. Nicho de mercado, te estoy hablando, por ejemplo, todo lo que tiene que ser, pues, eh, SAP, Salesforce, todos esos nichos de mercado triplican, Van no los triplican, no quiero sueldos decirlo, pero los sueldos van al a mejor postor. infinito, claro. Sí, exacto, multiplicado a infinito. Luego, si es una tecnología que ahora mismo se demanda muchísimo, Ujú. como no hay tanta gente, obviamente se va subiendo. Por ejemplo, todas aquellas nuevas emergentes, JavaScript, no hay tanta gente que tenga muchísimos años de experiencia, porque el boom que le ha dado hace 2, 3 años, uno, más o Sí, menos, yo te diría, de forma fuerte te diría hace 3 años, 2 años, 2, 3 años. años y medio, Mm. dejamos por ahí, justo antes del COVID. Correcto, básicamente. Entonces, ahora ya sí que comienza a haber un volumen de gente bastante grande para esa demanda, pero que haya volumen, estamos hablando en un volumen de la escala inferior de junior, ¿sabes? Ujú. Los seniors no hay muchos. Tú puedes considerarte senior en muchas tecnologías, aprenderlo y entonces ágilmente, pues saber mucho, porque cuando ya te sabes 3, 4, 5 tecnologías, cambiar de lenguaje es mucho más fácil que cuando estás empezando, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Pero igualmente, si coges una tecnología que tiene muchísimos años de experiencia, ya está bastante pues movida por el mercado, pero a su vez también tienes más demanda. Entonces, te la puedes jugar la baza de decir, apuesto por lo nuevo porque hay menos oferta, por lo tanto, la demanda que entre puedo negociar más fuertemente, o apuesto por donde hay mucha demanda consolidada como un PHP, por lo que tú dices, ¿cuál has dicho? ¿Un 80%? Sí, de Está la web hecho, sí, mundial. ni lo sabía, brutal, me Es parece. una barbaridad. Otro dato que yo aquí también quiero poner sobre la mesa es Hmm. qué tipo de cliente tienes como freelance, porque históricamente el tipo de cliente que hay o que ha habido es aquella startup, pequeña, mediana empresa, que por el tipo de negocio que tienen no puede interiorizar un equipo de IT, no tiene ese volumen, no puede asumirlo. Y lo que hace es externalizarlo con freelance. Ujú. Como tú dices, una página web sí está hecha en PHP, pero no sé, Inditex está hecho con PHP, por ponerte un caso. Eh, Yo creo que no, ¿eh? Creo que, no lo sé, pero creo que no. Juraría que no, porque Creo que no. es tan fácil como entrar en la página de Sí, Inditex, ver y hacer la revisión. sí, y ver qué están buscando ahora mismo. Pero es eso, entonces, históricamente las grandes empresas han tenido mucho a ese trabajador estable dentro de la empresa. Por cómo está fluctuando el mercado, están ahora haciendo un modelo híbrido que no significa que al que tiene que ser trabajador lo tengo como freelance, sino que también hay ciertos proyectos y parte del negocio que está abarcado por freelance. Entonces ahí está habiendo toda una nueva ventaja, toda una ventana a nuevas oportunidades Mm. que antes eran solo pequeñas y medianas empresas y que ahora pues el stack se abre muchísimo más. Por ejemplo, el cloud, el DevOps, una pequeña empresa, pues quizás sí lo tiene en el cloud, pero no va a necesitar un Un DevOps para DevOps hacer para. una integración súper compleja. Una gran empresa sí lo va a necesitar y están pidiendo freelance para que asesoren, para que les ayuden en sus primeros proyectos, para que formen a su propio equipo, para que les den ese potencial, porque no hay tanto en el mercado a día de hoy. Ujú. Entonces, Ya pros hay y que contras. tener, hay que tener en cuenta eso. Es que yo creo que es bastante interesante porque a día de hoy, por ejemplo, en el mundo del desarrollo web, que te voy a contar que no sepas ya, pero hay un abanico espectacular. Partiendo de la base, hay mucha gente que me pregunta, ¿y qué tengo que aprender? Y es como HTML, CSS y JavaScript. Y ya a Eso partir es de ahí, como aprender a escribir. eso es como el abecedario. Oye, ¿quieres respirar? Pues, o sea, ¿quieres vivir? Aprende a respirar de momento. Es algo que tienes que ir asimilando y ahora ya después pues te tienes que ir viendo un poco más dónde buscas, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, una de las cosas que me he dado cuenta es que las consultoras, por ejemplo, tienden a pedir mucho framework, muchísimo. En cambio, por ejemplo, las agencias de Publi no tienden a pedir tanto framework. Y en el caso de ser autónomo, es decir, de ser autónomo freelance para hacer tus webs y demás, lo que más te vas a comer sin ninguna duda es WordPress. Es decir,
Típica empresa que quiere su web corporativa y te contratan para hacer solo la web corporativa, WordPress. Entonces, a día de hoy depende un poco, y es algo que yo les suelo comentar a mis alumnos. Primero es, revisad siempre las ofertas de trabajo, el tipo de empresa que os gusta, el tipo de proyectos que os gusta, y a partir de ahí vamos definiendo, ¿eh? Preguntar, algo tan simple como en LinkedIn decir, estoy buscando ¿Qué proyectos se de desarrollo demanda? open to work, hablar con conocidos, oye, estoy haciendo esto, ¿qué tipo de proyectos te interesaría? Y tú ahí ya ves valorando, o sea, Eso porque el es. mercado Es que es varía mucho. Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. En mi experiencia yo me he encontrado esta parte. Entonces, si tú de primeras me dices, bueno, hombre, pues a mí me gustaría más entrar en una consultora, como me decía un alumno el otro día, le digo, bueno, pues entonces tira más a frameworks. Pero esa es la intro. Realmente lo que tienes que hacer es vete, mira los proyectos que tiene, vamos a buscar a ver si le podemos preguntar a alguien que esté dentro de la empresa, o voy a buscar a ver si tengo algún conocido, algún exalumno trabajando por ahí para que nos ayude también y nos cuente, ¿no? De forma interna qué es lo que más se utiliza o qué es lo que más se demanda para que también te puedas formar un poco en eso. Entonces yo claro, creo que es súper interesante la elección de qué tecnología aprendo para entrar a trabajar, porque eso también puede afectar un poco no solo a la cantidad de demanda que tengas, que yo siempre recomiendo si alguien va a estudiar es estudia algo que tenga mucha demanda, porque sí. vas a tener más posibilidades, es Y luego ya básico. pivotas a aquello que te pueda llamar más la atención. Y de hecho, te puedes especializar dentro de lo que más se demanda en cosas que a lo mejor más te un poquito tal. Y ya después, por supuesto, cuando ya estés más asentado, ya vas pivotando y vas viendo, creo que a lo mejor me puede gustar esto más o me puede gustar menos. Entonces, yo creo que al final el tema de tanto encontrar clientes como encontrar ese primer trabajo, ¿no? O ese primer contacto me parece algo esencial. Claro, aquí la cosa es, vale, ya sabemos los papeles que tenemos que firmar y las posibles figuras, ¿no? De ser autónomo, de tal. Vale, eso es una primera parte. Segunda parte, cómo cobrar o cuánto cobrar aproximadamente por un proyecto. Y Dime, quería añadir dale, un- añade. una gran pregunta, a ver qué opinas tú. A Bueno, ver, un debate. ojo, ¿Se gana más siendo autónomo, freelance, sí o no? que si se O gana sea, más. Yo te ¿qué- diría, yo te diría que depende. Por ejemplo, en mi experiencia, o sea, yo llevo ya 12 años y he pasado por muchas empresas. Entonces, he tenido la gran suerte, en mi caso he tenido la maravillosa suerte de que siempre he tenido un trabajo constante. Es decir, nunca me ha faltado un trabajo en los años que he tenido. Si he estado sin trabajar en un proyecto es porque no me apetecía, tenía que descansar, porque da mucho más caña. Entonces, ¿puedes cobrar más siendo un freelance? Pues depende del número de proyectos que cojas, depende del tipo de clientes que cojas. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy fan de hacer páginas en WordPress. Entonces hay un montón de clientes que yo me quito de encima. Pero es que también no me interesan proyectos de tipo WordPress, prefiero proyectos más de aplicaciones o, por ejemplo, un proyecto que surgió en su día que era un WordPress para National Geographic, multisite de 33 países, que tenía un tour de realidad, o sea, tenía un tour virtual con realidad aumentada. Pues hombre, Eso ya sí. eso a mí me flipa. Es decir, algo que de repente ya tiene como más información, ¿no? Eso a mí me interesa bastante porque también es verdad que es lo que me gusta, es un reto. Entonces, en términos generales, puedes cobrar más, o sea, puedes ganar más, pero también a costa de tienes que gestionar muy bien tu tiempo, tienes que gestionar muy bien tus clientes, tienes que saber elegir muy bien tus clientes también. Esto va con la experiencia, es decir, es muy difícil saber elegir clientes, sino que con la experiencia vas definiendo qué tipo de Sí. clientes te gusta más o menos. De hecho, los detectas leyendo el primer correo que te envían, detectas el tipo de cliente que es cuando ya tienes experiencia. Y algo bastante interesante es que yo te diría que sí, pero claro, sí, si sabes que gestionar bien el tiempo y gestionar bien esos presupuestos, está claro. Sí, Si no, exacto. Se puede llegar a ganar más dinero, pero también tienes que tener una personalidad afín a ello. Es decir, correcto. vas a tener que trabajar mucho, a tener que autogestionarte, lidiar con cliente, negociar, comunicarte, etcétera. Entonces, si tú tienes ese espíritu emprendedor o esa culo inquieto que lo busca todo y que lo quiere todo, tienes muchísimas más posibilidades como freelance de tener un crecimiento mucho más exponencial, pero si a ti te gusta también la estabilidad, si a ti pues te gusta aprender a tu ritmo, tener esa tranquilidad o por lo menos ir no tan acelerado,
pues ganarás lo mismo, ¿no? O menos, depende aquí cada Depende, uno. depende como. Yo siempre digo lo mismo, es como si tú quieres ser un freelance o quieres ser autónomo, yo siempre le digo lo mismo a los alumnos. No se trata de ganar más dinero. Porque hay mucha gente que después piensa, cada vez más, de hecho se ve en internet, ¿no? Sé tu propio jefe, cobra una barbaridad y media, haz no sé qué, es como de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, Vamos a calmarnos, la vida no funciona así. reto. Invertir en bitcoins a lo mejor no tiene por qué funcionarte, me explico. Es decir, hay un poco de todo. Entonces, la Para que realidad, haya muchos que no les funciona, porque claro, el negocio está ahí. claro. A mí me ha pasado de mucha gente que también a lo mejor es autónomo y me dice, o ha sido freelance o ha sido autónomo y me dice, tío, ¿cómo es posible que tú no pares? ¿Te acuerdas de ese fin de semana que íbamos a tomar cañas que yo no fui? Pues estaba trabajando. Pero porque lo decidí, porque dije, este proyecto lo voy a gestionar, por ejemplo, en fines de semana, o voy a añadir estas horas para fin de semana con el costo que ello conlleva, porque yo decido, por ejemplo, los fines de semana, en el supuesto caso de querer aceptar eso, mi precio ahora, por ejemplo, se duplica, por ejemplo, Sí. porque es un horario que no habitualmente no trabajo, ¿no? Entonces, pues ¿te acuerdas de eso? Bueno, pues ahí es donde yo conseguí captar a X cliente. Y además también hay que tener en cuenta, y esto es súper importante si alguien se va a meter desde cero, que no solo se trata de hacer una página web. Hacer una página web o hacer una aplicación La parte el, fácil. es la fácil. Que la gente piensa, uy, el JavaScript de la página. El JavaScript de la parte fácil es el ABC. Eso da igual. Lo realmente complejo es De cómo lo quiere, cómo lo explica y cómo lo plasmas. ahí, esa traducción cliente-desarrollador es esencial. Y de hecho se nota mucho cuando alguien va a comenzar de nuevas, ¿no? Y de repente es como, el cliente me ha pedido esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Espérate, frénate. Mira, si el cliente te ha dicho esta frase es porque seguramente quiere este tipo. Si te comenta esto es porque seguramente tenga esto. Mira la web que tiene anteriormente. Ve. Entonces, ese análisis de cliente solo lo captas cuando ya llevas hablado o has hablado con 10, 20 clientes y Mm. al cliente número 50 sigues aprendiendo algo nuevo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando son clientes grandes, muchas veces el dinero es lo de menos, entre comillas. Muchas veces es más esa primera impresión la que suele marcar que el propio precio de después. Cómo Es decir, conseguir llamar la atención del cliente, eso es muy básico. eso Hablarle es. en el lenguaje que ellos hablan. Es lo Correcto. primero. No es lo mismo hablar con alguien que está en un departamento de IT que con alguien que no sabe nada de IT, tú te posicionas como el experto o como el conocedor. Son dos lenguajes diferentes. A uno le tienes que Completamente. hablar frameworks, de programas, de agilidad, de procesos. Le tienes que hacer el challenge de ¿y por qué estáis haciendo este framework y no el otro? ¿Y por qué habéis decidido hacerlo de esto? ¿Y los tiempos van a estar vinculados a otro departamento? Ese tipo de preguntas harán la diferencia al principio. En cambio, alguien que no sabe nada, no le hables de, pues voy a utilizar JavaScript en vez de WordPress sin Y explicarte por qué, porque a él le dará igual. Le de- tienes que preguntar qué potencial de crecimiento tiene tu empresa. ¿Quieres, tener mucho, ¿Quieres que evolucione mucho la página web a futuro o solo la quieres algo muy estático? ¿Estás buscando agilidad en el clic, posicionarte mejor en marketing o tener un intranet que luego para tú gestionar ese usuario te sea fácil? O sea, tienes que hablar siempre en el lenguaje que ellos puedan entender y empatizar contigo y verte que realmente te tomas en serio esa... y muchas veces la respuesta va a ser, yo quiero un WordPress. Es decir, que hay que tener en cuenta que el tipo de cliente, lo que quiero que quede claro con esto, ¿no? Que es, no es solo programar. O sea, programar es una parte, y de hecho es como bien has comentado, es la parte fácil. Todo el sistema de gestión, el saber detectarlo, es el cómo habla, cómo no habla, cómo traducirlo. Como muy bien has comentado, no es lo mismo hablar con una persona de recursos humanos, con alguien de marketing o con una persona que tiene su empresa, que tiene su tienda o tienes una pequeña marca porque es una startup que acaba de comenzar, bueno, pues la forma de dirigirte a cada tipo de cliente también es muy diferente. Y de hecho también muchas veces simplemente por la forma de trabajar puede incluso afectar al propio precio que tú puedas ponerle al proyecto. Esto parece broma, pero es que funciona así. A lo mejor un proyecto que tú crees que puedes cobrar por 1000, dependiendo de la imagen que le hayas dado, de la imagen que le marques al cliente, de cómo lo hayas tratado, de cómo sepas traducirlo. Eso incluso después también se puede traducir en el propio precio del proyecto. Pero sí que es verdad que ese lenguaje, ese idioma y esa comprensión del cliente también es algo básico, ¿no? De, vale, pues
¿Cómo sé cómo hablar con esta persona? Que es una business manager que quiere su propia web. Bueno, pues hay que saber cómo entrarle y hay que saber las necesidades que pueda tener o no. Y eso al final sí que es verdad que te lo da un poco más la experiencia, ¿no? Esa captación de cliente y esa charla de cliente te lo va dando sobre todo más la experiencia, al fin y al cabo. Allí también diría, al momento de negociar con clientes, si realmente queréis ser freelance, no tengáis miedo, es decir, asumir que vais a tener errores, que vais a tener clientes tóxicos, que vais a aprender de ello y hasta que no lo vives, no aprendes. Entonces tampoco, o sea, obviamente con cierta intuición, cierta cabeza y cierta lógica detrás, Hmm. pero luego no sabes por dónde va a venir el cliente, entonces no tengáis miedo a no coger ninguno por miedo a, obviamente no cojáis a uno que de base veis que tiene red flags por todos Por todos lados, lados. pero no tengáis ese miedo porque a base de hacerlo, de no hacerlo bien, aprenderéis a cómo daros cuenta de esas pequeñas mejoras o esa interpretación que a veces no es tan, es más sutil o que no acabáis de entender o que por propia afinidad de la personalidad que tenéis, pues hay gente que le gusta trabajar con gente súper directa, súper pum, pum, pum. Hay otros que les gusta, ¿no? El debatir, el hablar, el idear, el pensar conjuntamente. Pues hay clientes y clientes. Entonces, a base de que no pruebas uno que no te gusta, no aprendes No a aprendes a gestionarlos. Entonces hay que tener un poco en cuenta. Yo creo que eso, por ejemplo, cuando he hecho alguna, ya te digo, alguna mentoría con algún alumno, con alguna alumna que termina el máster, ¿no? Y, directamente empieza a trabajar con freelance, ¿no? Pues he conseguido, pues mediante un contacto, he conseguido que me hagan esta web, ¿no? O yo tengo un cliente que me dice, oye, Edu, estoy buscando a alguien junior, pero para hacer una web sencillita y tal, y le voy a pagar, le pagaré esto, si me parece correcto, digo, vale, pues yo lo comento y que mis alumnos decidan si a algunos les apetece. Y recomiendo tu proyecto para que ellos lo tengan, ¿no? Y esa parte principal es como, cuando los he mentorizado, de repente es como, ¿pero y qué escribo en el correo? Y es como, a ver, espérate, no pasa nada. O sea, es una persona. Tiene una necesidad y tú se la vas a resolver, ¿no? Es decir, no te preocupes por esta parte. Entonces, al final, ese proceso, ¿no? De cómo le hablo a un cliente, cuál es el cómo se gestiona, al final hay que tener en cuenta que tú tienes que poder también empatizar con la otra parte. Muchas veces el cliente, pues es una persona que tiene una necesidad. Pasa mucho con el tema de las entrevistas de trabajo, ¿no? Cuando alguien termina de estudiar, ay, es que tengo una entrevista, me van a hacer preguntas y yo no sé si voy a saber todo lo técnico y es como posiblemente lo último que revisen, entre comillas, es esa preguntita de JavaScript Sí, trampa que no existe. Seguramente quieran ver cómo seas tú como persona, cuál es tu actitud, cómo no es tu actitud. Por que ejemplo, preguntes, que seas proactivo, que tengas curiosidad, que quieras saber, que sepas correcto. responder, que no te quedes callado. Mira, algo, Sí, por ejemplo, que yo nunca digo, de hecho, creo que ningún profe lo dice de primeras, pero cuando tú tienes alumnos en una escuela o en una bootcamp, ¿no? De donde sea, al final, cuando tú eres profe en términos generales, y hablo de este sector porque es al cual me dedico, obviamente, y de lo que estamos hablando, pero cada alumno que entra en una clase mía es susceptible a, cada alumno o cada alumna es susceptible a, depende de la actitud con la que venga, cómo entregue, si trabaja, si no trabaja, la cantidad de trabajo, el tipo de dudas, si llega tarde. Una persona, un alumno que llega tarde, una alumna que llega tarde, yo no lo voy a recomendar para ningún trabajo. Alguien que no me entregue trabajo, o sea, alguien que no me entregue las tareas, entre comillas, no digo todas, sino algunas, ¿no? Es decir, sí, la actitud de una persona, por en este caso de un alumno o de una alumna, hace que muchas veces los propios profesores ya busquemos un trabajo antes incluso de que pase antes. Y habitualmente suelen ser de freelance, de hecho. Porque es una buena forma de comenzar a trabajar o de comenzar a arrancar, ¿no? Entonces, porque esa es, actitud es con lo que, como bien has dicho, ¿no? Con lo que haces match muchas veces con el cliente, que hay que saber detectar cómo quiere que sea, cómo quiere el cliente que tú seas, ¿no? Que tú te comportes, si es más no, directo o no. eso exactamente también lo hacemos dentro de Malt, porque tenemos tres equipos, Ujú. pero está el de ventas, que obviamente está con relación con el cliente, luego tenemos el de comunidad, que es donde estoy yo, que es donde ayudamos, asesoramos, acompañamos, resolvemos dudas. Si eres muy junior y tienes dudas, te pondremos en contacto con un senior que le interese y que quiera pues aconsejarte, apoyarte, darte apoyo. ¿Quieres darte de alta en autónomo? Tenemos una gestora que te da descuento, tenemos este Mm. partner en formación, tenemos X, X y X de cosas que lo que queremos es acompañar y facilitar. Y luego está en medio, entre el cliente y el freelance, el equipo de proyectos, que lo que hace es entender tanto la necesidad técnica del cliente, que es el ABC, lo más fácil, hasta Correcto.
los soft skills. Y ahí intentamos pues preparar al freelance para decirte, mira, este es un tipo de cliente que trata de esta manera, este está buscando esto, ver también nosotros si el perfil va a encajar o no. Teníamos un cliente que estaba en el sector del deporte, ¿vale? Estaba vinculado a ese sector Ujú. y que el hecho de que la persona le interesara el deporte era fundamental. Obviamente, no le van a coger sí o no porque hagas deporte, pero alguien que tenga esa curiosidad, que le guste, porque al final la cohesión dentro del equipo, aunque tú estés 3 meses, 4 meses, 5, los que sean, es muy importante que tengas ese fit cultural Eso dentro es. de la necesidad de la empresa. Entonces, ahí siempre estamos nosotros viendo el encaje y acompañando, decirle, pues mira, este cliente es de traje y corbata, en plan, es así, ¿estás tú interesado o no te interesa? Ok, esto es una startup muy moderna, tiene totalmente libertad, siempre y cuando pues seas educado y cumplas unos estándares mínimos y obligatorios, puedes ser súper creativo, puedes hacer challenge a lo que están haciendo, puedes aportar tus ideas, que están súper abiertos. Hay otros que dicen, no, mira, está todo súper definido y solo quieren a alguien que les acompañe en el proyecto, pero no quieren a alguien que les haga, que les cambie todo el proyecto desde Ujú. cero. Entonces, pues hay personas para todo tipo, igual que hay Correcto. clientes para todos. Ahí intentamos acompañar y hacer ese match, ¿no? Ese Tinder, ese... Sí, ese Tinder, ese Tinder empresarial de. No, no, pero es que es un. Pero además, ya no solo por el propio cliente de conseguir, ¿no? El trabajo, sino porque además, cuando tú entras en una empresa, al final acabas. O sea, acabas haciendo equipo. Me refiero, estás con el diseñador, la diseñadora, con los otros programadores. Y al final estás. Hombre, si os gusta el deporte a todo el mundo y es una marca de deportes, tiene toda la lógica que seguramente sea más fácil la conexión, ¿no? Yo creo que esa parte también es esencial. Pero sí que es verdad que detectar ese cliente, detectar el tipo de cliente es un básico. Entonces, claro, cuando hemos hablado del cliente, ¿no? De cómo pueden ser los tipos de clientes, cómo hablar con ellos, el precio que se les puede cobrar por proyectos, la importancia, ¿no? de saber detectar el tipo de cliente, pero hay una cosa básica, ¿cómo consigo los clientes? Porque yo una de las cosas que hago es, yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, cuando tengo un alumno digo, Edu, yo quiero ser freelance. Muy bien. No de momento. Es decir, ahora que comienzas, una recomendación que yo suelo hacer es, para poder conseguir clientes de una manera más a largo plazo, o es como yo lo he vivido, por eso es la experiencia que es mi opinión, ¿no? Pero métete en una empresa primero para que entiendas cómo funciona una empresa, cuáles son los requisitos de una empresa, cuál tal. Un año, como el mínimo de año deberías de tener de rodaje, que veas cómo hablar, cómo no hablar, cuáles son las demandas que te hacen, cuáles no, los 20 millones de cambios que te van a hacer. Y ya entonces, cuando ya tengas un poquito de recorrido, no te digo un año, a lo mejor 2 es demasiado, pero cuando ya tú te sientas seguro, cuando ya te sientas una persona que digas, vale, me siento seguro, me siento segura, ¿no? De poder lanzarme al vacío. Bueno, pues no solo meterte en una empresa, también te da contactos. Que esos contactos seguramente te puedan ayudar, te puedan buscar. Al final, muchos de mis trabajos que me llegan son por antiguos compañeros o antiguas compañeras que me contactan y me dicen, oye, mira, al final monté mi agencia y necesito un freelance para hacer X. O tengo un cliente que quiere hacer tal. ¿A ti te interesa? ¿No te interesa? Entonces ya decido, derivo, no sé lo que hacer. ¿Cómo se pueden conseguir clientes? Porque una forma que yo creo que está guay es, en concreto, la plataforma de Malt. Es decir, Sí. al final, para encontrar clientes, yo me puedo meter en Malt y encontrar clientes, ¿no? O sea, puedo encontrar como clientes y postular a si quiero trabajar o no. O cómo funciona. Cuéntanos un poco. Al final somos un marketplace, es como, ¿cómo decirlo? El Airbnb, pero versión freelance. Ujú. Tú si te vas a casa de un extraño, no le vas a contactar por teléfono, oye, mira, he visto que tienes tu casa, porque a saber en casa de quién te metes, bajo qué características, no es un entorno seguro, por decirlo así. Entonces, por eso Ujú. utilizamos Airbnb, por eso Airbnb ha tenido tanto éxito, por eso Amazon ha tenido tanto éxito, porque da la tranquilidad y la seguridad entre pues oferta y demanda para poder colaborar. Claro. Exactamente lo mismo. Damos esa tranquilidad desde pues asegurarnos que pues legalmente puedes trabajar como autónomo, que es algo que le preocupa a la empresa, a asegurarnos que tú al final vas a recibir el pago o por lo menos unos mínimos de garantía, asegurarnos que tienes un seguro de responsabilidad civil. Nos encargamos de crear una seguridad para que ambas partes se puedan centrar en lo que realmente importa,
que es el proyecto y no todo lo derivado del proyecto, Ujú. sino pues qué quieres, cuándo lo quieres, cómo hacerlo mejor, sacar el mayor jugo al proyecto. En nuestra plataforma tú te registras totalmente abierto y gratuito. Entonces, si tú quieres investigar, si hay oferta o demanda, si tu perfil tiene salida, si te ves negociando con cliente, date de alta y mira cómo evoluciona tu perfil. El perfil es enfocado a proyectos muy parecido al LinkedIn. Rellenas tus habilidades tecnológicas, tus lenguajes, tus frameworks y ahí es el cliente el que te viene a contactar. No es que te aparezca un pool de oportunidades, sino que te llegan los contactos de los clientes directos o nuestros diciendo, oye, encajas con esta necesidad que tiene el cliente, hablamos y entonces lo que hacemos es pues, ponerte en contacto con el cliente. Ujú. Pero siempre es de forma pasiva. Entonces, primero, no vas a tener que invertir tiempo buscando como loco el proyecto que te encaja, sino que ya nosotros hacemos ese filtro por ti y llega lo que más o menos creemos que te puede interesar o encajar. Segundo, tienes el contacto ya directo con el cliente y es cuestión, ahí ya entra tu poder de negociación, soft skills, llamar la atención, etcétera. Todo lo que hemos hablado antes. Exacto, exacto. Ahí eso ya nosotros no nos metemos, intentamos pues hacer el match más perfecto, pero la última decisión en tiempos, tarifas, condiciones, la tiene directamente el freelance con el cliente. No nos metemos, porque lo que queremos es que ellos colaboren de forma Mm. segura. ¿Cómo? Ya. Como ellos quieran. Sí, exacto. Y luego, la parte que es muy interesante es, aparte de tener un seguro de AXA de responsabilidad civil, que eso sobre todo te lo piden medianas y grandes empresas, es decir, oye, si tú vas a tocar mi base de datos de cliente, ¿qué pasa si hay una infiltración y se vuelve pública? ¿Quién va a pagar la indemnización? El seguro. Son hasta de entre 5 y 10 millones, dependiendo del proyecto y tal, pero bueno, es un seguro de AXA muy potente. Tú no vas a tener que pagarlo. En todos los proyectos en más viene incluido por defecto. Entonces ya tienes una tranquilidad de decir, uff, si la acabo, no estoy solo. Ya. ¿Sabes? Ya que ya es un gran Que ya es paso. un clásico, sí. Exacto. Y luego tenemos la parte de los pagos, que si quieres luego ya entramos en este tema, que es el grande. ¿Y si el cliente no me paga? Y Ahí si también no. da. Ahí es que, claro, o sea, yo puedo conseguir un cliente y tendría varias opciones. Por ejemplo, en la recomendación que yo comentaba antes es, vete a una empresa, asienta primero, coge seguridad en tu forma de programar, coge seguridad en la forma de ver cómo se gestionan los proyectos, cómo habla el cliente, cómo los cambios que te piden y demás. Pero si no quieres esa opción o si ya has pasado ese año y medio, ¿no? O quieres empezar ya de primeras y dices, vale, ¿cómo puedo hacer? Pues, por ejemplo, una de las opciones podría ser buscar un marketplace, como podría ser el tema de Molt, y decir, vale, aquí tengo proyectos, voy a poner mi precio por hora, voy a ver qué me pueden recomendar o qué no me pueden recomendar, ¿no? De proyectos de creo que aquí puedes encajar o no, y a partir de ahí vamos a suponer que consigo un proyecto. ¿Cuáles son los problemas habituales? Uno de ellos, por ejemplo, como bien has comentado, es el tema de pagar. Y es que un clásico que suele ocurrir, y a mí me ha ocurrido, a mí me ocurría antes ya, no, por suerte, pero sí que es verdad que al comenzar me pasó de hecho 2 veces, de empezar a trabajar en una web y que no me pagase el cliente. Y yo en la web ya la había subido a su FTP y todo el rollo. Eso, mi recomendación es, si lo vas a hacer de forma, o sea, por ti mismo o por ti misma, mi recomendación es firma un contrato antes, es decir, redacta un contrato con tus asesores, que sea un contrato donde se defina el tiempo de entrega, qué ocurre si no se entrega, cuándo se entrega, qué se entrega, la forma de pago, todo eso. Pero claro, todo eso es lo que yo tengo que hablar con mis asesores, ir definiéndolo y es algo que me está dando la experiencia. En el caso de Mal, por ejemplo, ¿cómo se resuelve esa parte? A ver, nosotros tenemos ahí acompañamiento, al final siempre depende del freelance, pero Ujú. tenemos artículos, tenemos todo un resource center donde tenemos tanto vídeos como artículos donde asesoramos, te podemos poner en contacto con una persona de tu ámbito, es decir, no es lo mismo que yo te dé una recomendación a que alguien con 10 años de experiencia en ese tipo de proyectos te la dé. Correcto. Luego, hay algunas cosas básicas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Ujú. no es lo mismo un desarrollo que una creatividad. Una creatividad tienes que tener en cuenta muchas las veces los cambios que vas a hacer sobre esa creatividad, Mm. porque la creatividad no la puedes definir. Tú no puedes definir lo que tienes en tu cabeza y lo que tiene la otra persona en la cabeza. Entonces, definir cuántos cambios va a haber, definir las consecuencias, definir, por ejemplo, cuando es un proyecto de IT, hay que dejar claro, sobre todo si el cliente no es de IT, que luego hay que haber un mantenimiento, que la plataforma no es estática, que pueden salir errores, que el código se puede quedar obsoleto, que puede ralentizarse con los meses. Entonces,
Tú ya de base le comentas, oye, va a ser este el proyecto, yo te recomiendo para la mejor agilidad que cada 2, 3 meses, cada mes, cada 6 meses, depende del proyecto, tenga unas horas de mantenimiento, que si tienes algún problema, pues vamos viendo. Ujú. Eso no se lo digas al final, díselo al principio. Oye, si es un proyecto grande, divídelo por hitos, por entregables. Un clasicazo en proyectos grandes es estar terminando el último mes después de 5 meses y que te diga, ay, pues Ah, quiero esto. quiero esto. ¿Y ahora qué? Y ese es un desarrollo que tenías que haber decidido el primer mes. Eso Entonces, si es. tú defines hitos en los cuales vamos a tener que tomar decisiones, en este hito decidiremos pues si lo queremos nativo, Android o iOS o híbrido. Lo Ujú. decidimos, porque si te lo dice al final, mal, porque todo lo que has hecho no ha servido para nada. Decidiremos si quieres que sea una intranet interna o externa, si va a haber interacción, hasta qué punto va a haber esta interacción. En la tercera fase, los colores, el diseño y no sé qué, como que no te cambien pues, la base de tu programación el último Al mes. cabo Y eso, de... Eso es. Mira, tú tienes la potestad allí de ir definiendo. Obviamente va a haber cambios, pero si tú ya le dices al cliente el primer mes tenemos que tomar A o B esta decisión, que luego si te quiere hacer un cambio al final de todo, que te lo haga, pero con otro pero con presupuesto. otro presupuesto. Mira, por ejemplo, algo que yo suelo hacer, que es un básico, es súper básico, pero funciona muy bien. Por ejemplo, si son proyectos pequeños, ¿vale? Vamos a suponer que es típica web, sencillita de corporativa Es de una PHP. empresa. PHP o un WordPress mismo, es decir, propio WordPress, una landing page, ¿no? Vamos a definir que el cliente quiere un proyecto muy pequeñito. Oye, yo acabo de conseguir un cliente que quiere su propia web y tal, ¿vale? Por ejemplo, y esto es ejemplo real, en tiempo real, de lo que hay, de lo que se puede hacer en el día a día de una forma súper básica, ¿vale? Y con recomendaciones en tiempo real de todo esto. Por ejemplo, la primera cosa es define fases, me refiero. Por ejemplo, fase de diseño, bueno, fase de documentación, fase de diseño, fase de programación. ¿Qué es la fase de documentación? La fase de documentación es donde tú recibes toda la información del cliente. Repito, toda. Voy a mirar a cámara un segundo para el chat. Toda. Si el cliente... Es que al cliente le falta una foto o un texto. Toda. Es que me han dicho que todavía no tienen ese correo. Toda. Esto sería lo ideal, ¿vale? Voy a hablar en términos ideales. Pero la idea es, tú tienes que recibir todos los textos, todas las imágenes, toda la info. Entonces, en el contrato, cuando tú generas ese primer contrato, tú vas a definir la fase y dices, voy a tener una primera fase de documentación completa. Y esta es esa primera parte, ¿no? De recibo las imágenes y todo. Aquí habrá imágenes que seguramente te envíen en baja calidad o hechas con el móvil o cosas random, ¿vale? Que suelen pasar sobre todo en clientes un poquito más pequeños. Después, vale, pues en el contrato es, vamos a tener 2 semanas de recopilación de información donde vamos a ver las necesidades del cliente, voy a recibir toda la info, etcétera, etcétera. Como Ahora, si fuera una Biblia, allí ponlo todo. Contra más tú detalles, tú súbemelo todo. Ahí peca de está, precavido, porque si no está, mételo. ante la duda del cliente luego te va a hacer, ay, Ah, pero y esto ahí te la lía, te la juega, quilicua. hace el... Te hace el magia. ¿Sabes? Entonces, primero siempre recibir toda la Como info. las imágenes no las generabas tú. Bueno, si Ah, pues quieres sí, no. pero págame una página, o sea, Ay, el precio de la imagen que cuesta es que pagarle, esta porque imagen no me gusta. Me gusta más esta otra. O, por ejemplo, clásico. Un clásico. Coge una imagen de este vídeo de YouTube. Y tú coges una imagen. Ay, ya no me gusta. Ahora esa imagen no me favorece. Mal, pues hay que coger otra imagen, ¿vale? Estos son clásicos. Entonces, vamos a decir que durante 2 semanas, ya digo, estoy poniendo unos tiempos así un poco aleatorios, pero para que alguien que venga de cero no diga, vale, 2 semanas de recopilar información. Vamos a suponer que ahora son 2 semanas de diseño. Bueno, pues 2 semanas con el diseño, le enviamos el diseño, nos envía cambios, vamos realizando diseño. Y después 2 semanas de programación. Vamos a definir que tardamos mes y medio, 2 meses en terminar una página web, ¿no? En crear, diseñar desde cero y acabarla. ¿Qué ocurre? Truco para los cambios, ¿vale? Un truco, por ejemplo, que yo creo que puede venir guay para los cambios es, esto se firma en contrato, pero uno de los cambios es, cuando el cliente me pide un cambio, si el cliente me pide un cambio, yo estimo una serie de horas. Obviamente no hay que jugar, o sea, no hay que hacerse aquí, voy a poner más. No, no, no. Yo estimo una serie de horas. Oye, quiero cambiar esto. Entonces, un cambio, por ejemplo, que me está pidiendo, pues sé que voy a tardar 2, 3 horas.
Entonces, yo lo que hago es un porcentaje de ese cambio, qué porcentaje de tiempo me lleva del proyecto final. Entonces, si me lleva un por ciento X horas, vamos a suponer que un proyecto son 20 horas. Este cambio tarda voy a tardar 2 horas en hacerlo. Bueno, pues te voy a cobrar el precio relativo a ese. Es decir, hago un cálculo de precio hora y digo, si este cambio son 2 horas, este cambio a ti te va a costar tanto tiempo, pues estas 2 horas extra hasta un límite. Si el cambio que me pide es tan heavy o los cambios que me piden son tan heavies que superan hasta el 50% de el tiempo total del proyecto, entonces lo que hago es, no, voy a cerrarte el proyecto y estos cambios que me piden ya van aparte. Todo Mm. esto, para que no haya un problema, por ejemplo, lo suyo es que lo firméis siempre en o sea, que lo estipuléis en un contrato. Y sobre todo, súper importante, si lo vais a hacer más por vuestro lado, por vuestra cuenta, es habladlo con unos asesores que sean los que también os verifiquen que todo eso se puede hacer, que no hay ninguna locura, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo un contrato base donde este tipo de detallitos de cambios ya están estipulados. Por ejemplo, otro cambio es, yo nunca subo el contenido directamente a la web del cliente. Para que nos entendamos, nunca subo la web, a los archivos, al FTP, al hosting del cliente. Siempre lo subo en el mío. Y cuando se realiza el pago final, entonces lo subo al suyo. Lo libero. En el supuesto caso de que el cliente diga, no, no, lo quiero en el mío, si no, no te pago. Hay una pequeña trampita que podéis hacer. Cogéis un HTML, metéis un iframe position fixed a toda la pantalla, 100%, 100%, y le subís el HTML con el iframe en su servidor. Ese iframe enlaza al nuestro, así que el cliente lo que va a ver es su web subida. Si no paga y os corta el acceso al hosting, ¿qué puede pasar? Vosotros no habéis subido su web. En cuanto le cambiéis el nombre a la carpeta en vuestro hosting, automáticamente su web se quita. Y os garantizo que llaman al instante para pagaros. Entonces, Sí, pequeño truquito. te acabo de enviar, Dale. es una web gratuita Fest. de contratos. Entonces Dale. ahí, por si no tenéis ni idea y queréis una base, yo no nunca la he utilizado, pero me la han compartido algunos freelance que le han parecido súper interesante. Son bases legales de contratos porque que tú seas programador o diseñador no parte de la base que tú hayas dado clases de legalidad y contrataciones. Entonces, Efectivamente. es muy importante. Tampoco yo soy experta en la materia. Si no puedes permitirte un asesor, permítete un básico legal estándar e investiga mucho. Y si dudas, plásmalo todo. O sea, Correcto. ante la duda, pon hasta si trabajas 8 horas al día, que en esas 8 horas vas a tener un descanso de media hora, que te lo vas a tomar cuando tú quieras. Como si hay que explicarlo todo, se explica. Ante la duda, mejor prevenir. Literal. Mira, de hecho, un segundo porque Juanra dice, ¿algún contrato para ver o descargar? Pues en el enlace que acabo de poner ahora, que lo ha pasado Magda. De hecho, otro consejo que doy también en el caso de ser autónomos es cerrar en ese contrato inicial las horas que vais a estar disponibles para responder llamadas y correos. Sí. Porque si no lo definís, podéis recibir una llamada un viernes a las 11 de la noche. Y es O un sábado o domingo, en plan, oye, o el un lunes sábado o un he domingo. hecho esto. Eso es. Entonces, al final son pequeños detalles que debemos de tener en cuenta y que sobre todo lo ideal es intentar definir eso siempre lo básico. Hay unos puntos básicos. De hecho, son cosas que, por ejemplo, yo ya hablé en un vídeo de YouTube precisamente de cuáles son los puntos clave, ¿no? A debatir, que es los horarios, cómo subirlo, cómo no subirlo. Entonces, todo esto, tened en cuenta vamos, que son básicos si vas a ser freelance, ¿vale? Mm. Y aunque, por ejemplo, esté la plataforma de Malt, incluso ahí también habría que definir tiempos, es decir, al hablar con el cliente hay que definir, bueno, pues voy a trabajar de aquí a aquí, van a ser tantas horas, te voy a contestar en estas horas. Sobre todo, primero por salud mental y también principalmente por salud mental, pero también para que el cliente sepa que si te va a escribir en algún momento, tú no vas a estar respondiendo al instante. Si te escribe Ujú. fuera de hora, oye, pues lo que hay. Pequeño consejo también, decid que no dad un plazo de horas de respuesta. O sea, normalmente cuando me escribas, en 24 horas tienes la respuesta o en 2 horas tienes la respuesta. Es decir, al cliente se va a sentir mucho más seguro si le indicáis no solo las horas en las cuales podéis responder, sino el tiempo de respuesta que vais a tener. Eso también hace que el cliente en algún momento se sienta un poquito más a gusto, ¿vale?
Entonces, cosas importantes, yo creo que a partir de aquí, claro, esa negociación al final es un poco lo que hemos, la negociación al final del proyecto es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es un poco ese match entre detectar lo que quiere el cliente, lo que no, eh, las tarifas, es un poco ese precio, ¿no? Que nosotros podemos calcular al inicio y que después, por supuesto, el cliente tiene que estar de acuerdo, ¿no? En querer pagarlo, obviamente, si no, no vamos a recibir nada. Am, y normalmente, por ejemplo, como autónomo, una recomendación es, si vas a cobrar un proyecto, unos números clásicos son, cobra el 40% por adelantado y el 60% al acabar el proyecto. Ese sería un básico. Eso, por ejemplo, en el caso de Malt, ¿está estipulado de alguna manera o ya tú lo tienes que estipular con cliente también, por ejemplo? Vale. A ver, al final es la negociación pura entre el freelance y el cliente. Ujú. Lo que nosotros intentamos es buscar la forma más cómoda para colaborar. Porque tú cobras un 40% al principio, primero porque te quieres asegurar que al menos has visto un duro, asegurarte que lo que vas a invertir al menos una parte la tienes segura y pues porque también al final, pues si es un proyecto muy largo, no puedes vivir del aire, ¿no? Entonces hay que Literal. buscar un intermedio. ¿Qué pasa? La misma tranquilidad que te dan a ti que te den el 40% se le da intranquilidad al cliente de decir, ¿y si se marcha ahora con este 40%? Entonces, al final, es hacer una apuesta a la confianza que hay el uno por el otro. Y nosotros no queremos que eso sea como, ya comenzar con ese, uy, ¿y si? ¿Qué Sí. pasa si tal? Como esa inseguridad, ¿no? Porque ya puede crear un ambiente un poco más como que no se centra en el proyecto, sino, uy, pues me ha contestado tarde, lleva 3 días sin hacerme el no sé qué, pues será que se ha ido, voy a ese tipo de Hmm. desconfianza, pues intentamos, pues si es posible, claro, depende mucho del proyecto, pues quitarla. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros lo que intentamos siempre es que haya un pago seguro. Hay Vale. diferentes modalidades y si al final tú como freelance decides que es 40 al principio y 60 al final, si el cliente está de acuerdo, va a hacerlo así, no hay problema. Perfecto. El método de trabajo es, hablas con el cliente, decides unas cantidades, le envías un presupuesto, te acepta el presupuesto. Eso ya estipula un contrato básico. Contra más cosas pongas en el presupuesto, mejor. ¿Que quieres Hmm. añadir un contrato aparte más estipulado, más denso, más detallado? Lo Lo añades, no haces. hay ningún problema. Pero el cliente aceptando las condiciones de ese presupuesto, ya hay un contrato marco base diciendo, acepto esto. En ese momento el cliente tiene la obligación de depositar el dinero en la plataforma, que implica que tú vas a tener transparencia de si lo ha hecho o no y le puedes exigir siempre de si lo ha hecho o no. Nosotros no vamos a controlar si lo ha hecho o no. Eso tienes tú la libertad y la transparencia de hacerlo. Es decir, antes de hacerle cualquier tipo de entrega, de cualquier tipo de enseñar cualquier cosa, oye, yo quiero ver mi Listo. dinero, así sé que eso no va a haber problemas. Que ese dinero se queda retenido en la plataforma hasta el momento que se termina el proyecto y tanto el freelance como el cliente dice, ok, proyecto terminado. Y en ese momento se libera directamente a tu cuenta del banco. Ujú. ¿Qué pasa? Esta dinámica funciona muy bien en todo lo que son startups, pequeñas empresas, medianas empresas. ¿Por qué? Porque tienen esos procesos y esa liquidez más ágil que tiene una burocracia, una gran empresa. Para una gran empresa, tú eres un proveedor externo. Me da igual si eres un freelance como el que me trae las frutas los lunes. Eres un proveedor externo. Y los proveedores externos los facturan de normal, de media, de estándar, una vez con factura, es decir, a proyecto terminado y en base a 30 o 60 días. Ujú. Implica que tú tendrías que esperar minimísimo 30 días desde el momento que terminas el proyecto, más todo lo que llevas haciendo el proyecto. Un freelance no se puede permitir estar 3 meses viendo Sin hacer esperar a... nada. Eso es. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahí nosotros lo que hacemos es un adelanto de dinero, tenemos un contrato específico con el cliente en el cual nosotros vamos a depositar y adelantar el dinero. En el momento que se finaliza el dinero, tú en cuestión de 5 días vas a tenerlo en tu cuenta del banco y nosotros nos vamos a quedar a expensas de que el cliente nos pase, a expensas de hacer toda esa burocracia, que al final hay mucha burocracia que tienes que hacer en grandes empresas, Ujú. pues enviar la factura, añadir el no sé qué, subírsela a su base de datos, tener en cuenta que no sé qué, poner el código según X. Todo eso lo hacemos nosotros. Nosotros absorbemos esa carga de trabajo que no tiene que ver directamente con el proyecto, te adelantamos el dinero, te quedas tranquilo y nosotros ya esperaremos al tiempo del cliente, que es a 30, 60 días, incluso en algunos casos más. Y de hecho, cuando se trabaja en empresas, lo habitual suele ser el pago a 30 o 60 días, Sí, que es parte de lo que hemos hablado antes de ¿y cuánto calculo que tengo que cobrar? Es que ten en cuenta
que cuando cobres no vas a cobrar al terminar el proyecto, sino que vas a estar, que es parte de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Del directo un poco, que esos 30 o 60 días pues van a tener, los tienes que tener en cuenta, que a lo mejor no Y son... tienes que tener tu base, tu hucha, es decir, Eso ¿qué pasa es. si en 2 meses no tengo un euro? No Porque soy, tengo... ¿Qué ha pero no pasado? tengo. Eso es, ¿qué ha pasado? Entonces, por ir cerrando también como dos o tres, no sé si quieres comentar algo más, yo creo que más o menos hemos tocado un poquito de todo, ¿no? Yo No creo sé si por ahí que... alguien en directo quiere que profundicemos en algo. Pero si alguien tiene alguna pregunta, iré escribiéndola, cracks. Pero mira, fijaros, aquí, por ejemplo, Varón de la Birra. Me encanta porque leer el chat es maravilloso. Los nombres de la gente es increíble. Dice, Varón de la Birra dice, ¿y dividir los pagos en tres partes? 33, 33, 34. Por hitos. Hay otro que es por hitos. 3 hitos, 5 hitos, 8 hitos, tal. Otra es por meses. Y son 6 meses cada mes. Ya estaría. Factura por los días trabajados. Por entregables, por hitos, por horas. Si es una consultoría, también puedes hacerlo. Por bolsas de horas, decir, oye, no sé cuánto me va a llevar, pero cada 30 horas, cada 80 horas, factura. ¿Que tardas una semana? ¿Que tardas 3 meses? Pues Lo que adelante. Y Jorge pregunta, ¿y habéis trabajado alguna vez con Confirming? ¿Te suena Confirming? ¿Sabes lo que es Confirming? deberías saberlo. Lo estoy buscando ahora mismo, ¿eh? Es un servicio financiero que permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores. La entidad financiera que ofrece el Sí, es lo que Confirming... tenemos. Eso, ¿no? Es lo que tenéis. Claro. Sí. Pues eso. Sí, es que, bueno, concretamente nuestra empresa se llama Finescap, es Ujú. francesa porque nuestra sede la tenemos allí, pero vamos que cubre España sin ningún problema, igual que otros países de Europa. Y es eso, al final, por no mezclar, porque al final, imagínate mezclar todos los proyectos, el dinero de todos los clientes y todos los proyectos con la liquidez de la empresa. Los de Claro. finanzas Ya estarían está. ya la Estarían ya diciendo, bueno, bueno, sí. bueno. Qué risas tú. Pues Sí, muy bien. entonces es una entidad, una tercera entidad que valida a cada cliente y a cada freelance que lo pueden hacer. Por Eso eso es. hay un tópico que también damos la tranquilidad al cliente, que es nosotros validamos tus documentos legales, ya sea autónomo, SL, actividad no habitual o nómada digital en Estonia, me da igual. Mientras que sea en Europa, nosotros se lo validamos y le confirmamos a la empresa que si, por ejemplo, ellos tienen luego una inspección, no van a tener problemas porque tú vas a poder facturar legalmente, no serás moroso, etcétera, etcétera. Entonces, ya esa base de tener que pedir esos documentos, no, nosotros Ya lo no hace validamos falta. Hmm. ahí, exacto. Entonces, no solo al freelance le damos la tranquilidad al cliente, sino al cliente del freelance, de tener, es decir, ¿qué pasa luego si Sí X? ocurre algo. Bueno, pues de principio es como una verificación, ¿no? Básica que es que parece que no, pero hay muchos clientes o que te dicen que si vas a trabajar con ellos incluso de mes a mes, te dicen, pásame la captura o pásame el extracto de tu pago de autónomos. Eso también ocurre mucho, ¿no? Que es, a mí me ha ocurrido de, pásame todos los meses tu esto de autónomos, ¿no? Como para verificar que efectivamente lo estoy pagando. Que es como, sí, lo estoy pagando porque si no me va a caer un pollo enorme. Pero bueno, yo te dejo Pero el si lo extracto. hacen, les habrá pasado en el pasado algo, seguro. Seguro, seguro. Eso es por algo fijo. Pero bueno, pues no sé, yo creo son más o menos las 7 porque como bien hemos hablado, un freelance tiene que saber gestionar sus tiempos y yo ahora tengo otras cosas. Pero no sé, ¿qué tal, chat? ¿Os ha molado o no os ha molado la charla? ¿Tenéis alguna duda antes de acabar, cracks? Yo me lo he Si pasado alguien se guay, ¿eh? anima, compárteles por ahí la URL y que nos avisen. Ha estado Eh, ahí, sí, sí, ha estado rulando. Vuelvo a pasaros la URL para que la tengáis. Aquí. como un doble juego que tenéis que ser conscientes vosotros. El cliente te va a exigir mucho, tú también exígele mucho al cliente. Eso es, que El cliente además... te va a exigir tiempo, tarifa, te va a exigir trabajo, te va a exigir un montón de deadlines, etcétera. Tú también le puedes exigir, es decir, igual que yo tengo que estar comprometido a hacerlo en tiempo, tú tienes que estar comprometido a pagarme y si no me pagas, puede haber cláusulas de penalización a ello. Y a eso Y de hecho, no tienes miedo a y de exigirlo. hecho suele ser un filtro del tipo de cliente. Porque hay Ujú, muchos clientes que en cuanto ven eso dicen, uy, no, no, ¿cómo que voy a tener que pagar por ujú. esto? Por entregártelo más tarde la info. Ah, pues que sepáis que para clientes es un filtro de la hostia. O sea, el colocar todo eso y exigir cosas es parte del trabajo como freelance. Igual que no solo es captar en los clientes y saber cómo hablar con ellos, también es saber decidir si quiero a un cliente o no. Y os garantizo que eso es para mí, es de lo más difícil y de lo...
porque puede ser o tranquilidad, o paz mental, o locura. O locura. Sí, Así que bueno. Pues, crack, yo creo que ya, Magda, no sé qué tal. Yo me lo paso muy bien cerrado. en la charlita, ¿eh? Así, Yo también, a mí me encanta hablar. ni tan Al mal. final, que Esto podemos aquí, hablar. todo lo que sea charlar. Pues muy bien. Sí. Pues cracks, yo creo que vamos a ir cerrando, porque ya os digo, tengo que hacer cositas, así que tengo que irme pitando ahora mismo. Pero bueno, Magda, antes de nada, pues un auténtico placer por estar aquí en el canal. Lo Y, mismo. Hemos y nada, ayudado un poquito más a entender el mundo freelance y yo me doy por efectivamente. contestar. Nos damos por satisfechos. Si alguien tiene dudas, pues que lo vaya, que me lo vaya preguntando, si no en el canal de YouTube o que me lo vaya poniendo aquí. Y si vemos que hay muchas dudas, a lo mejor Segunda parte. una segunda, a lo loco, ¿eh? Ahí, ¡pua! A lo Sí. loco. Así que nada, cracks, un placer a Magda, a Malta España y nos vemos. Así que hasta la Venga. próxima. Chao, chao.